La violencia nunca ha servido para resolver problemas de raíz. Eso sí lo puedo afirmar categóricamente. Podemos revisar toda la historia de la humanidad y siempre que ha habido un ganador y un perdedor, el perdedor queda resentido, queda dolido y en consecuencia se pone defensivo, y de la defensa a la ofensa no hay mucha diferencia neurológicamente hablando. Podcastera MX presenta. Esta es la segunda temporada de Somos Medicina, el podcast de sanantes. Aquí, donde decimos que hay una sola forma de sanar de raíz, y es juntos. Esta segunda temporada es un viaje hacia la integración. Las posibilidades de construir juntos y escucharnos para salir de las polaridades, de una disque paz que nos evade de la confrontación y las complicidades de lo mismo, a las disputas infértiles y peleas eternas que no encuentran salida y solo nos dejan heridos y desgastados. El género y sus consecuencias, abolir o integrar, las peleas y la comunicación no violenta, la justicia restaurativa, ¿es una esperanza? La comunidad en contraposición a la digitalización de la vida, ¿soledad o caminar al encuentro? Hembristas, machistas y humanistas, ¿podemos escucharnos? El tema del dinero y del poder. ¿Cuándo utilizamos el dinero para batir al otro e imponernos? ¿Cómo salimos de ahí? Camina con nosotros, dale. Camina con nosotros esta aventura y estas respuestas. Escúchanos en Somos Medicina, el podcast de sanantes. Bienvenidos, bienvenidas a Somos Medicina, el podcast de sanantes. Y hoy con otro tema también necesario, urgente, polémico, incómodo, doloroso. Un tema que nos tendría que inquietar más de lo que parece inquietarnos, nos tendría que movilizar más de lo que a veces parece que nos moviliza. La violencia, la polarización, los grupos de poder, las resistencias, las reacciones, las heridas, el desgaste. El título del podcast es Hembristas, machistas y humanistas. Cuando nos polarizamos de un bando, del otro, cuando nos ponemos a competir, cuando nos defendemos, cuando nos rigidizamos, y muchas veces seguimos en lo mismo. Y queremos aquí traer alternativas, salidas, posibilidades, sensibilidad, preguntas que sean capaces de surcar esperanzas. ¿Es posible escucharnos y aprender de las diferencias? ¿Es posible escucharnos aunque pensemos muy diferente, aunque estemos en posiciones muy diferentes, aunque defendamos incluso valores diferentes? Tengo el gusto y el honor de compartir este espacio con Merarit, con una amiga, hermana, a quien quiero muchísimo y con quien trabajamos desde hace muchos años, con Pedro Ábalos, con Eduardo Carballido, también terapeuta, colega. Y les voy a hacer a ellos los voy a poner en problemas con mis preguntas, espero lograrlo. ¿Cómo es Merarit? Les voy a contar. Ella es músico desde hace muchos años, es feminista y es académica. Tiene a cargo la coordinación de una maestría en estudios de la mujer, es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, está en esto del género, del feminismo, de crear comunidad, de construir ideas reflexivas desde hace muchos años. Y me parece hermoso su chamba. Y ahora le voy a hacer una pregunta específica sobre un tema muy complejo. La pregunta la había preparado inicialmente como ¿cómo es que el machismo está aumentando? Pero la voy a hacer más específica por una plática que tuvimos previamente. ¿Cómo es, Merarit, que el feminicidio está aumentando? ¿Cómo es que la violencia contra la mujer está aumentando? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se explica esto?
estamos más sensibles. Este es un tema que ya está en todos lados, del que hablamos todos. Igualdad de género, equidad, respeto. Pero la violencia no parece detenerse ni invertirse. Cuéntanos qué opinas. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, Gabriel. Qué bueno que dentro del espectro que se tiene vinculado con la idea de la sanación, ¿no? Podamos hablar de lo que la violencia hacia las mujeres, contra las mujeres y de género significa en la sociedad. En un principio, pues me gustaría decir que ha habido un proceso muy fuerte de visibilización de la violencia contra las mujeres y de la violencia de género. Eso sí es algo nuevo, pero la violencia y el machismo en general ha existido estructuralmente, podríamos decir que desde siempre, ¿no? Porque responde a un sistema de poder que ha jerarquizado y normalizado ciertos actos y actitudes vinculados sí con las diferencias, irónicamente, pero con unas diferencias que han sido jerarquizadas, y esto es importante decirlo, ¿no? Responde a una situación de poder, de control y de dominación, y ese es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal, de alguna manera, es tan histórico y tan estructural que no es algo nuevo. Me parece que ha aumentado la visibilización de este tipo de violencia, ¿no? En ese sentido es que podemos encontrar ahora muchísimas cifras y ha sido una visibilización paralela. Me parece que esto es importante decirlo. Por un lado, un discurso institucional del Estado, de las instituciones académicas, muy vinculado también con la lucha del movimiento feminista, de hacer visible lo que pasa con la violencia hacia las mujeres y la violencia de género, que tiene implicaciones distintas, ¿no? Porque hacia las mujeres es por la condición de ser mujer, vinculada con el género como norma, pero la violencia de género también pensando al género como una norma social que habla de forma binaria. Entonces esto también, pues, tiene repercusiones con disidencias sexogenéricas, ¿no? En ese sentido, claro que las cifras han aumentado porque ha habido un proceso de institucionalización del género donde se hace visible que existe esta violencia. Incluso el propio término del feminicidio es pues bastante nuevo en México, ¿no? A partir de que empieza a haber una medición, por decirlo así, estadística, se hace más visible. Pero por supuesto que este fenómeno social sigue teniendo implicaciones terribles, yo diría, ¿no? Para nosotras las mujeres principalmente. Yo no te podría dar así como una explicación, una única explicación de por qué sigue en aumento. Lo que sí podría decirte es que sigue siendo un problema y sigue siendo algo de lo que tenemos que seguir hablando, visibilizando para seguir buscando estrategias de cómo solucionarlo, ¿no? Yo lo dejaría por ahora para abrir la conversación, el diálogo, que me parece que esa es una de las principales vías, ¿no? Para poder encontrar caminos, diciendo que es un problema estructural, ha sido muy normalizado y que ahora lo podamos ver incluso, ¿no? O sea, aunque parezca lamentable, pues es un avance. Gracias. Pedro, Lalo, cuéntenos, ¿qué opinan de este punto? ¿Los machos no quieren soltar el podio? Los machos frente al... No, fíjate, Gabriel, que efectivamente Meredith pues lo ha dicho con muy buenas palabras. El tema del aumento del feminicidio es un proceso histórico, estructural, político. Tiene que ver exactamente con este asunto de la competencia, del manejo del poder, todo ese. Está asociado, por ejemplo, aquí en México estamos viendo la violencia se ha incrementado no solamente hacia las mujeres, sino también hacia otros sectores de la población, inclusive ha habido mayor número de desapariciones en varones y todo. Entonces, creo que tendremos que verlo también desde un marco más contextual. El México, específicamente las condiciones de vida, la valoración del narco, por ejemplo, en nuestra cultura, el corrido tumbado, la cultura de la narcoviolencia y todo ese asunto, creo que influye también en buena parte en la violencia estructural que finalmente termina afectando uno de los grupos mayoritarios o un grupo mayoritario como son las mujeres,
pero que aun cuando es un grupo mayoritario, sigue siendo un grupo vulnerable. Ahí Meredith ya está diciendo que no, y entonces me encantaría escuchar su punto de vista. Adelante. No digo que no todo lo que dijiste. Bueno, a lo que le hayas dicho que no, yo alcancé a leer ese no y dije, a ver, estoy diciendo a lo mejor alguna tontería. Bueno, es que también estudio cuestiones de música, ¿no? Y de juventudes. Ajá, entonces, claro. Por ejemplo, esto que decías de los corridos tumbados, yo pienso que es al revés. No es que los corridos tumbados influyan en seguir promoviendo la violencia, sino los corridos tumbados, claro, por ejemplo. Es la expresión de... Exactamente, es una expresión y es un reflejo de la realidad, por ejemplo, que viven los jóvenes, ¿no? O sea, si ellos viven esto cotidianamente y lo han normalizado, pero además les da sentido a su vida, pues lo que hacen es seguir promoviéndola porque es lo que les está dando sentido. Entonces, la raíz no es, o sea, eso es el producto del problema. Eso, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo contigo, Meredith. Me expresé. ¿Y estás de acuerdo, Meredith, que el producto se vuelve causa también, como de una forma recursiva? Puede ser, por supuesto, puede ser. Porque hay muchos chavos que escuchan eso, claro, y que a su vez eso alimenta su cultura, eso alimenta sus creencias, eso, ¿no? O sea, el resultado se vuelve, ¿no? Causa. Sí, totalmente. O sea, puede ser, pero no siempre es el único camino, ¿no? Porque también depende, o sea, no es el estilo musical, sino es el discurso que se está promoviendo en cualquier estilo musical y que está vinculado con una cultura que es violenta, pues, ¿no? Claro, porque no solamente es el corrido tumbado, es el reggaetón, es la banda, etcétera. O sea, hay muchas, ¿no? El rock and roll, claro, sí. Hay mucha expresión de la violencia que efectivamente es la expresión de una cultura patriarcal, machista, competitiva, capitalista, ¿no? Que el origen, pues decimos, es la estructura, es decir, el sistema en el que nos desenvolvemos. Que bueno, eso te lo dejo a ti, porque yo estoy más enfocado en los desarrollos personales, ¿no? Soy psicoterapeuta, ¿verdad? Y entonces nada más quería aportar esa parte. No sé si Eduardo quiere agregar algo al respecto. Lalo, te escuchamos. Sí. Pues bueno, yo desde mi área, que soy psicoterapeuta, y voy a compartir desde el consultorio, ¿no? Lo que yo veo, y puedo diferenciar dos partes, ¿no? Esta violencia que se ha normalizado, sobre todo en nuestras generaciones. Fuimos violentados, muchos de nosotros, por el regaño de mi mamá, por el alcoholismo de mi papá, estos enojos de papá y mamá que, pues, un castigo, una violencia, era normalizado. Era normal que mi mamá me pegara, era normal que me castigara de una manera violenta, y yo no lo veía como violencia, lo percibía como una forma de límites, una forma de... Entonces, en esas generaciones nuestras... La educación, sí. Pues bueno, lo ha normalizado y de un tiempo para acá cada vez se cuestiona, y es por lo que llegan las personas a terapia, ¿no? De repente ya esta violencia la cuestiona la pareja y dice, no, yo ya no quiero este tipo de violencia. Sí creo que hay un tema que tiene que ver mucho con el enojo, cómo no sabemos manejar el enojo y cómo este enojo genera violencia en vez de generar límites. Y por otro lado, veo otras generaciones más jóvenes que llegan hipersensibles a la violencia, ¿no? Que se sienten muy violentados, que no saben distinguir a veces entre agresión y violencia, y que a veces eso esta sensibilidad hace que generen otro tipo de violencia. No es la violencia física como la que yo viví de niño, es otro tipo de violencia más a la parte sexual, a la parte psicológica, emocional, o violencia pasiva con el silencio, ¿no? Entonces yo sí puedo ver que no es que se haya aumentado, sino más bien se deja de normalizar la violencia que vivimos en lo personal. Claro, se deja de normalizar y nos volvemos jarritos de Tlaquepaque, entonces ya no decimos nada y nos, ¿no? Evadimos la confrontación y no hablamos y después explotamos y los procesos se vuelven otra vez cíclicos. Sí. Gracias, Lalo. Les cuento sobre Pedro Ábalos. Él tiene una maestría en terapia gestal y es maestro de maestros de terapia gestal, especialmente en las áreas de sexualidad, porque tiene una especialidad. Es sexólogo, Pedro, y también se ha especializado en diversidad sexual, ha sido activista, pacifista,
de la no violencia y hace muchos años en toda la lucha para la atención y la prevención de VIH y SIDA. Y Pedro, es un gusto enorme que estés aquí. Ya te escuchamos todos, pero ahora te pongo tus certificados en la frente para que con tu estrellita, ¿no? Lo puedes hacer con mayor altura. Muchas gracias. La pregunta para ti, Pedro, es más específica de tu área y es de algo que tampoco se suele hablar tanto y creo que lo tenemos que nombrar. ¿Cómo o cuándo, por un lado, cuándo nos empezamos a erotizar con la violencia? ¿Desde cuándo nos excita la violencia? Hay en el porno, en las películas, en la música, hay una combinación de violencia y excitación. Y entonces, claro, nos excita violentar, violar, someter. Y esto es muy problemático porque parece que no está bajando, parece que está ascendiendo. Se ha multiplicado la pedofilia, etcétera. O sea, tenemos un problema con la violencia erotizada que no parece disminuir a pesar de que estamos más sensibles con el tema. Y yo les hablaba de un caso de una paciente la semana pasada que un chavo, cuando ella lo confronta en el colectivo, en un colectivo público, él se empieza, con la confrontación de ella, se empieza a excitar y se empieza a masturbar frente de ella. Y mientras más ella se enojaba, él más se excitaba. Esto es una muestra, es un botoncito para un fenómeno muy complejo que quisiera que nos lo expliques, Pedro. Mira, la erotización en el humano, igual que casi todos los procesos humanos, son procesos de construcción relacional. ¿A qué me refiero? Cuando un niño o una niña nace con un sistema nervioso, podríamos decir como un disco duro, ¿verdad? Con unas estructuras básicas. La niñez, los bebés, solo nacen con sensaciones de placer, displacer. Si tienen hambre, es molestia, lloran. Si tienen frío, lloran. Si tienen dolor de cólico, lloran. O sea, tenemos una estructura binaria de placer, displacer, pero entonces el niño, la niña tiene que ir aprendiendo las estructuras emocionales y relacionales. Esto incluye las relaciones eróticas. Cuando el niño va observando en su entorno, su propio entorno le va señalando aquellas cosas que se consideran correctas por la cultura, específicamente pautadas por mamá en primer lugar y por papá enseguidita, ¿verdad? Ahora, si entendemos que estamos en un sistema patriarcal capitalista, es por toda la estructura, por todo el aparato ideológico, para usar un término ya bastante viejito, ¿verdad? Toda la ideología de la cultura de la gente que detenta el poder, del poder hegemónico, que se establece a través de la familia, a través de la relación familiar. Diría Freud, el objeto de placer no está fijado en el ser humano, el objeto de placer es todavía abierto. Por eso todavía algunos sexólogos hablamos del perverso polimorfo, del niño como perverso polimorfo, de las niñeces, ¿verdad? Porque niños y niñas, pues, porque luego está tema de decir niños, no, también las niñas son perversas polimorfas y los niños perversos polimorfos. No significa algo feo, ¿verdad? Perverso significa de muchas formas, que hace las cosas diferentes y polimorfo de muchas formas. Es decir, las niñez viven un erotismo muy amplio donde hay, claro, genitalidad también. Las niñas y los niños se excitan. Hay datos por ahí que inclusive en útero, en las niñas no sabemos porque las resonancias y todos los estudios no nos permiten ver si hay el proceso excitatorio en las niñas. Al menos todavía no encuentro ningún estudio al respecto, pero sí hay datos de que hay erecciones en el útero de los niños. Entonces, si entendemos que este proceso de erotización es un proceso que se educa y que se aprende a través de la relación con los otros, podemos entender también que viviendo ciertos tipos de violencia tenemos que hacer formaciones reactivas, es decir, exageraciones de ciertos comportamientos eróticos sexuales.
La erotización de la violencia en el caso, podemos imaginar este chico, ¿verdad? Este chico seguramente ha vivido procesos de represión sexual y de educación sexual inadecuada erótica desde muy pequeño. Imagínate a qué tipo de experiencia erótica se ha visto sometida a través de toda su vida para llegar a no reconocer la unicidad de otra persona. Entender es un proceso muy complejo, ¿verdad? Porque están de por medio todas las bases biológicas que tienen que ver con la respuesta sexual humana, los mecanismos de excitación, que tiene que ver con las primeras experiencias eróticas, los vínculos afectivos con el entorno afectivo, que primariamente es la familia, pero luego también se vuelve el vecindario y los medios de comunicación, por supuesto. Entonces, todo esto es un cóctel que a nivel neurológico, a nivel mental, se combina y nos da como resultado que tengamos cierto comportamiento erótico sexual. Entonces, si este chico, por la descripción podría tratarse precisamente de una necesidad de él de empoderarse, ¿verdad? Frente a la disminución que ha tenido quizás con su propia madre, ¿verdad? Entonces, él violenta a otras mujeres porque probablemente, ¿no? Tendremos que investigar. Lo que yo he visto en el trasfondo de casi todos los violentadores sexuales es que hay un trasfondo de violencia, ya sea maternal o paternal, o de algún miembro cercano de la familia, y el secreto sobre el proceso de abuso erótico sexual en hombres y en mujeres también, que también yo por el otro día leí una estadística, decía una chica feminista que algo así como 4 de 5 mujeres habían sido abusadas en su infancia, ¿verdad? Y yo digo, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? Pero los hombres no hablamos de esto. No hablamos de cuando fuimos abusados erótica o sexualmente porque nos avergüenza todavía más, ¿no? Y entonces este es otro tema que hace falta traer a la mesa sobre el silencio de las masculinidades, ¿no? Entonces es un fenómeno tan complejo, pero tan complejo a nivel en el proceso, digamos, de terapéutico, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con un montón de situaciones sociales, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado de no justificarlo, porque ese es el riesgo que podemos caer en justificar la violación, la agresión sexual, porque, pues es que el sistema patriarcal, machista, nos convierte en, ¿verdad? Pero lo cierto es que el ser humano también tiene algo que llamamos conciencia y responsabilidad. Hombres y mujeres tenemos conciencia y responsabilidad y tendríamos que empezar a trabajar, y el trabajo en la terapia es eso, que cada persona se empiece a ser consciente y responsable de sus actos. Para mí es complicado responder esta pregunta, ¿no? Cuando yo leí la pregunta, la leí como en un marco más amplio y yo dije, bueno, es que la erotización de la violencia ha existido en todas las sociedades patriarcales, ¿verdad? Seguramente. En la Roma clásica tenemos a Nerón y a Calígula como los grandes violadores, los grandes violentadores, que no solo violentaban a mujeres, violentaban a niños, violentaban a otros hombres y demás, los grandes violentadores de la historia, ¿no? Y que se erotizaban precisamente porque la sensación de poder, la experiencia subjetiva del poder, es una experiencia placentera, pero que cuando no me gusta usar la palabra, no me gusta la palabra perversión, pero cuando se pervierte, cuando se degenera, o sea, es cuando pierde su capacidad creativa, su capacidad amorosa, entonces se convierte en un acto de violencia porque se cosifica al otro y nos autocosificamos y somos violentos, ¿verdad? Porque entonces yo ya no soy un humano, ya soy una cosa que quiere lograr algo sobre alguien, ¿no? Entonces este tema tiene mucho que ver con la deshumanización, con estos temas que tienen que ver con el machismo, con el patriarcado, con la competencia desleal capitalista, con todos estos valores que se instauraron en algún momento precisamente por el miedo. Yo cuando leo un poquito de historia, de antropología y
y me imagino la situación de los seres humanos por allá en los principios de la historia, ¿no? Cuando empieza a generarse el esclavismo, la necesidad de pelear por el alimento, por los espacios y todo ese asunto, que venían otras tribus y la tribu más fuerte, se usaba esa ley del más fuerte, pues se justifica porque no había un desarrollo de la conciencia, ¿no? Pero no estamos en ese momento ya. No sé si fui claro o fui... Gracias, Pedro. Sirve. Es un tema que vamos a ir, ¿no?, deshilando. Lalo, Merarit, cuéntanos, ¿qué opinan de este punto? Sí, mira, yo me gustaría agregar otro enfoque desde la parte clínica, y es con esto de que hablabas hace ratito de la pornografía. ¿Cuántas veces desde la pornografía los chicos, porque acompaño chicos en estas compulsiones de la masturbación, pues su ejemplo, su modelaje es esta pornografía donde el hombre somete, donde el hombre abusa y donde cree que la mujer se va a excitar o va a ser fácil, ¿no? Entonces viven una realidad paralela, donde creen que el erotismo, donde creen que la seducción, donde creen que la genitalidad se da de una manera, pero en la realidad es muy difícil a veces para ellos. Y cómo hay estas dos realidades con respecto al someter desde la parte erótica y a la seducción. Entonces sí creo que este abuso que se da hoy particularmente en la pornografía, que tú con solo poner tres palabras XXX en el Google, aparece con que esta facilidad ha distorsionado la intimidad, el encuentro con la otra persona. Y creo que en este ejemplo del bus, yo me imagino a esta persona tan incapaz de poder relacionarse, de poder seducir, de poder tener una relación en intimidad. Entonces es la dificultad de intimar con la mujer o con el hombre, como que sea, ¿no? Por esta realidad virtual que se vive en la pornografía. Claro, como otro de los reforzadores, ¿no?, de este proceso. Y quizás sea una de las causas de por qué va aumentando o por qué no está tan evidenciada. Te escuchamos, Merarit. Bueno, no sé si yo pueda decir mucho sobre esto, pero me quedo pensando más cómo esto se convierte justamente en un problema social, ¿no? Claro. Y pensaba que es inevitable, ¿no? Como escuchando un poco a los compañeros, ¿no? Es inevitable que los procesos de construcción psicológica, psíquica, estén vinculados justamente con las estructuras sociales en las que se desenvuelve el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si la violencia que nosotras estamos viviendo o que se está viviendo actualmente, una de las más notorias, está vinculada con un sistema patriarcal, pues es como que el proceso también de erotización y de vivir la sexualidad vinculada va a estar relacionada con esta estructura patriarcal y con este sistema de poder. Me quedaba también pensando, y lo voy a como hilar un poco con esta idea del silencio de las masculinidades. Me parece que es bastante importante porque justamente el sistema de género y el sistema normativo está muy relacionado con hablar de la diferenciación y de las jerarquías de poder en una supremacía de los símbolos masculinos y por lo tanto también de la materialización de los cuerpos y de los deseos masculinos frente a los femeninos. Y ahí es donde empieza uno de los grandes problemas de polarización y que podríamos decir que es incluso mucho del origen de las violencias. Ese silencio también es producto del patriarcado, sí, ¿no? Y es producto de un sistema de represión, de un sistema que es represor, que entonces habla de procesos jerárquicos, de poder, o sea, como que el poder es ese silencio, ¿no? Y entonces ese silencio se va a convertir en estas cuestiones que ya nos explicaba Pedro, ¿no? Vinculadas con las perversiones, las degeneraciones, y que no voy a decir más porque no quiero como decir barbaridades, ¿no? Pero que están vinculadas con un germen que se convierte en un problema social, porque también pensaba, y yo me quedo, ¿no? Les pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con las erotizaciones que están vinculadas con la violencia que son consensuadas, ¿no? Eso es un problema social
No necesariamente. ¿Cuándo se convierte esto en un problema social? Cuando no hay consenso, cuando hay alguien que se siente ofendido, como el caso que explicabas, Gabriel, ¿no? O sea, que hay una chica que se siente ofendida, se siente invadida, ¿no? Ahí no hay un respeto, ¿no? No hay un respeto a su cuerpo, a su dignidad, a su existencia en ese momento. Pero, ¿qué pasa cuando sí hay ese consenso? No sé, pensaba como en estas prácticas ADO, por ejemplo, en estas prácticas que han sido también vinculadas con la pornografía, pero en las que no necesariamente hay procesos de represión, ¿no? Lo dejo un poco ahí porque creo que es una reflexión que también tendríamos que hacer. O sea, ¿qué tipos de violencia son? Porque, a ver, ¿toda la violencia necesariamente es un problema social o qué tipos de violencia son las que están teniendo efectos negativos para la sociedad y que de alguna manera tienen afectaciones a ciertas poblaciones y cuáles, pues podríamos decir que pueden ser vivibles, no sé. Ok, te metiste en un barro. O bueno, nos metiste. Pero es un barro que hay que, ¿no? Que hay que caminar también. Claro. Yo creo que una de las características de la violencia es la aniquilación de la autonomía del otro. Someter, lesionar, manipular sin consenso. Entonces, cuando hay consenso, yo puedo jugar a que te ato y eso me excita y jugueteamos hasta donde tú quieras, pero entra en otro, ya es otra cosa. ¿Me explico? No podríamos... Un acto violento, por definición, es el sometimiento del otro, aniquilar al otro, lastimar al otro. Estás pasando por la autonomía del otro. Entonces, el consenso lo saca de esa categoría. Así es. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tenga implicaciones, ¿ok? Porque todos nos dejamos violentar y someter y jugamos juegos de sometimiento, de piramidalidad, porque nos conviene, porque nos excita. Estos juegos pasivos de los que hablaba Lalo, es muy compleja la naturaleza humana. ¿Sí? No quiere decir que no haya precios detrás de estas cosas también, que eventualmente en terapia tenemos que revisar. Esta es mi respuesta rápida para esa pregunta que nos hiciste. Y seguramente Pedro y Lalo van a tener más respuestas al respecto, pero quiero seguir con el hilo del proceso. Les presento a Eduardo. Eduardo Carballido es doctor y maestro en terapia gestal con especialidad en análisis existencial y logoterapia y bioneuroemoción, y es facilitador de cursos, entre ellos de Enneagrama, que nos acaba de compartir en Coyohuali con un círculo de hombres, el cual guiamos de forma conjunta. Es coordinador a su vez de una maestría de terapia gestal y es director de la comunidad de acompañamiento terapéutico integral CATI. Otra vez, bienvenido Lalo y gracias por estar acá. Y la pregunta para ti es porque estamos fascinados con la violencia. La violencia a la humanidad nos fascina. Hay un libro de Hillman que a mí me gustó mucho, muy confrontador, que dice El terrible amor por la guerra, ¿no? Tenemos una relación atrayente por la violencia, ¿no? Seguimos matándonos en los campos de batalla, aunque las guerras traigan un montón de problemas, consecuencias, ¿no? Seguimos sosteniendo peleas en nuestras relaciones como si eso resolviera algo. Seguimos basando nuestra política en bandos opuestos de poder, como si esa estructura, esa forma de hacer política hubiera servido en algún momento para alguien. Esta pregunta es general, Lalo, pero es para ti. ¿Cuándo la violencia ha servido para resolver diferencias? ¿Cuándo ha servido para resolver cosas de raíz? ¿Por qué seguimos ahí? Jode y jode y jode con agarrarnos a putazos como si eso, sí. ¿Me explico? Sirviera. Pues yo lo quiero retomar un poco con la familia, ¿no? Porque en la familia hemos visto que ha funcionado aquella persona, mamá o papá, que tenía poder económico, sea lo que sea, y ese poder lo utilizó para someter y para violentar. Entonces, desde ahí vimos que funciona la violencia. Funciona tener un lugar de poder y muchas veces nos hemos creído eso. También yo creo que hay una violencia interna. Nos estamos violentando, nos estamos exigiendo. Y no solamente hay una violencia hacia afuera, sino hacia mí mismo, ¿no? Exigiéndome, llevándome al extremo en muchas cosas, no aceptándome.
creo que uno de los grandes detonadores es esta dificultad que tenemos de la aceptación. Aceptarme a mí como soy, aceptar al otro como es, aceptar al grupo social que es diferente a mí. Y creo que esta dificultad que tenemos de la aceptación, esta dificultad que nos lleva a la comparación, que nos lleva a la exigencia, ha hecho que nos estemos violentando constantemente a mí, a mi pareja, a mi familia, al otro. Y esta constantemente dificultad hacia la no aceptación del otro es el germen o la raíz que genera mucha violencia. Y empiezo con la violencia propia, no solamente con los demás. Gracias, Lalo. Pedro, Merarit, ¿por qué seguimos violentándonos? ¿Cuándo la violencia ha servido para resolver diferencias de raíz? Nunca. La violencia nunca ha servido para resolver problemas de raíz. Eso sí lo puedo afirmar categóricamente. Podemos revisar toda la historia de la humanidad y siempre que ha habido un ganador y un perdedor, el perdedor queda resentido, queda dolido y en consecuencia se pone defensivo, y de la defensa a la ofensa no hay mucha diferencia neurológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, no, la violencia a través de toda la historia de la humanidad nunca ha resuelto nada de raíz. De raíz se ha empezado a resolver ahora que estamos desarrollando el tema de la conciencia, de la responsabilidad, de la no violencia, de los feminismos, los masculinismos, ¿verdad? Los humanismos, etcétera. El problema de la violencia es un problema, como ya dijimos, histórico, estructural, de muchos años, y como estamos metidos en él, la tenemos normalizada. A mí me gusta mucho una autora que se llama Fina Sanz, si mal no recuerdo, que habla de la cultura del buen trato. Porque yo en ella he encontrado que el buen trato debería ser la regla, no el maltrato. Y nosotros vivimos una cultura de maltrato. En una cultura donde no nos saludamos, donde no nos tratamos bien, no nos tratamos cariñosamente, ¿no? Que son pequeñas violencias que generamos hacia el otro, justificado en el estrés diario, en el calor, en el frío, en la lluvia, en muchas cosas que sí están, pero nuestra incapacidad de gestionar las emociones como el enojo, el miedo, la tristeza, ¿verdad? La decepción, la envidia, etcétera, pues nos ponen en situación de estar generando microviolencias, le llamo yo, ¿verdad? Maltratos hacia los otros. Ya en problemas más estructurales, pues hay expertos que nos van a hablar de la conciliación, de la cultura de paz y demás, ¿no? Pero la violencia, hasta el momento yo no he encontrado nunca que haya resuelto un problema de raíz, ni en una relación de pareja, ni en una relación de padres e hijos, ni en una relación familiar, ni en una institución, en ningún lado, pues, o sea, y si alguien tiene algún dato donde la violencia haya resuelto de raíz algo, pues háganmelo llegar, ¿no? Porque yo no lo tengo. Sí, seguramente la industria armamentista tiene otros datos. Claro. Merarit, cuéntanos. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? La violencia no resuelve. O sea, la violencia genera más violencia y la violencia no es un camino para resolver un problema justamente de raíz. Pero creo, y aquí voy a hablar un poco como desde algunas críticas que se le han hecho a los movimientos feministas protagonizados por jóvenes en los últimos tiempos. Y digo en los últimos tiempos, así algo muy reciente. Podemos hablar dentro de quienes trabajamos epistemologías feministas, que en la historia del feminismo en América Latina y en México, como a partir del 2011 para acá, ha habido una oleada de protagonismo de jóvenes que han utilizado como estrategia política algo que se le ha llamado acción directa, ¿no? Y ha sido catalogada también como actos de violencia. Bueno, yo no estudio así como teoría de la violencia, ¿no? Pero lo que sí es que algo que hemos debatido muchísimo es que este tipo de actos son reactivos a una violencia más grande, que es la violencia feminicida, la violencia patriarcal, y que han sido actos como para visibilizar, hacer visible el problema. Actos que están vinculados o han sido catalogados como vandalismo, esto de
hacer graffiti en monumentos históricos y que se les han catalogado como actos violentos, o romper cristales o hacer fuego dentro de las marchas, y que en realidad tampoco son nuevos dentro de los movimientos sociales, ¿no? Yo me sentía un poco desarmada ante esta pregunta después de haberles hecho la pregunta sobre, a ver, pero entonces, ¿qué estamos considerando como violencia, como un problema social, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estos actos son violencias o han sido identificados como violencias reactivas. No están solucionando un problema de raíz, pero sí están haciendo visible un problema que es más grande, ¿no? Como de forma estratégica. Y también pensaba como en estas prácticas que se han generado también a partir de los feminismos y de los movimientos de mujeres que están vinculados con la autodefensa, ¿no? Esto que se les llama la autodefensa feminista. Y que han sido, y bueno, quien estudia y quien habla sobre autodefensa y conoce más sobre el tema, lo primero que diría es que hay que evitar la confrontación física, por ejemplo, ¿no? O sea, lo más importante es salvar la vida. Entonces, si puedes huir, si puedes tener otro tipo de estrategias, pero si hay un momento en el que ya no tienes ninguna otra posibilidad para salvar tu vida, pues entonces hay confrontación física, y esos son actos de violencia. No resuelven, creo, estoy completamente de acuerdo, un problema de raíz ni estructural, pero sí pueden ser como herramientas estratégicas en ciertos momentos y en ciertos contextos. Esto creo que es muy importante para poder salvarse, ¿no? En el caso, pues, de las mujeres. Por supuesto, desde los activismos, los actos afirmativos, o sea, que muchas veces son considerados por la cultura como actos de violencia, ¿no? El salir en las marchas del orgullo desnudos o con miles de colores, ahora las mujeres tomando en su poder el derrocar a la institución a través de grafitear el monumento, ¿verdad? Romper vidrios y todo, es llamar la atención. O sea, es lo que digo, desde allá el activismo viejo que yo ejercí en los 2000, finales del siglo pasado, ¿verdad? Hablamos del acto afirmativo como un acto necesario para la transformación de la cultura, para poder focalizar las violencias, las discriminaciones, eso sí es importante entenderlo, que en el proceso de la lucha de la transformación vamos a tener que hacer algunos actos de afirmación que sobre todo no van a ser bien vistos por la cultura patriarcal, capitalista y por el status quo. No van a ser bien vistos. O sea, yo digo, bueno, mientras las chicas no golpeen a nadie, no violenten a una persona físicamente, pues están violentando actos simbólicos, ¿no? Entonces hasta ahora yo no me he enterado que haya habido violencia física hacia un hombre, pues, ¿no? O hacia nadie, pues. Por ahí hubo un rumor, pero a mí me pareció que era un rumor y prefiero no mencionarlo, no ser parte de los chismes. Sí, lo que es muy fuerte es que no nos escandalizamos más por lo que le pueda pasar a un monumento, pues, que por lo que le pueda pasar a las niñas o a claro, los indígenas o a los pobres, ¿no? Porque claro, el feminismo también puso en el tapete de la charla, de la reflexión, que estamos atravesados por discriminaciones múltiples, ¿no? El patriarcal, ¿no? Discriminaciones de nivel social, discriminaciones de color de piel, discriminaciones religiosas, o sea, no es un tema solo de género, ¿no? El género es la punta del iceberg que deja ver todo un problema bien complejo, ¿no? Entonces, no lo que le hicieron al Monumento de la Independencia, pero, y a su hermana y a su prima, sí te enteraste lo que le hicieron, pero eso no te preocupa, ¿no? Eso no te mueve, ¿no? Entonces, el punto, o uno de los puntos que ponemos en el tapete con este podcast es que una cosa es visibilizar, otra cosa es hacer evidente, es ser contracultural, tocar una fibra sensible, y otra cosa es robustecer posiciones de poder, confrontaciones, discriminación, ¿no? Ahí estaba leyendo artículos de hombres quejándose porque, ¿no? Nos estamos pasando de la raya, dicen algunos, ¿no? Ahora se está discriminando en las instituciones a los hombres, ¿no? Ahora no se invita a los hombres a ciertos procesos. Y bueno, todos los procesos humanos tienen polarizaciones, nos vamos de un extremo al otro, ¿no?
hay que cortarle los testículos a todos los posibles violadores y entonces vámonos contra los hombres, ¿sí? Y claro que va a haber resentimientos, va a haber procesos de polarización y de enojo y de venganza y de resentimiento que también vamos a tener que contener. Este es un proceso humano, no es un proceso ideal, no es un proceso teórico, es un proceso experiencial. Gabriel. Para ti es la pregunta, Pedro, para ti es la pregunta, y quizás puedas enmarcar ese comentario en la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo salir de esas polarizaciones que nos ponen a pelear y robustecen y a veces empeoran lo mismo? Sí, antes de continuar vi que Mary, voy a decirte porque, perdóname. Merari. Había levantado la mano, entonces no quiero que se quede con la necesidad de expresar y luego hablo de esto, de las polarizaciones. No, en realidad era una seña aquí interna, pero bueno, pero bueno, si quieres, a mí me gustaría mejor escucharte porque yo después quiero como hablar de algo relacionado con los espacios excluyentes, ¿no? Pero Bien, tenemos que entender que toda polarización es una generalización, ¿no? Cuando nosotros hacemos generalizaciones, todas las mujeres son de este modo y desconocemos las unicidades, ¿verdad? Por ejemplo, las feministas no son las feministas, hay muchos feminismos, ¿no? Las masculinidades, la masculinidad no es una masculinidad hegemónica, eso es del patriarcado que quiere establecer un sistema de poder, de unicidad, de jerárquico, de superioridad, ¿no? En realidad las generalizaciones son los grandes problemas de polarización. Cuando hablamos de las feministas, ¿verdad? Y metemos en ese saco a todas las mujeres que defienden a las mujeres sin revisar los distintos métodos con los que la defienden y para qué las defienden y cómo las defienden, ¿verdad? Entonces, pues tenemos un problema cuando vemos a los hombres como todos los hombres son machos, ¿verdad? Y no descubrimos pues que vemos muchos hombres que si bien somos machos porque estamos criados dentro de y tenemos micromachismos y algunos estamos trabajando todavía en ellos y seguiremos trabajando. Igual que muchas mujeres están trabajando con su patriarcado internalizado, ¿no? Yo un día una alumna me dice, es que en mi familia había un matriarcado. Y yo, qué interesante. Dije, wow, qué interesante, ¿no? Porque mi idea del matriarcado, como yo lo leí, es que la madre, la matriarca, divide los bienes y los hace en función de la necesidad de los hijos y de la comunidad. Y entonces hay una estructura más igualitaria y más solidaria y más empática y más amorosa, ¿no? Yo así es mi concepción del matriarcado, ¿no? Entonces, y cuando ella me empieza a contar todo lo que hacía la abuela, me doy cuenta que es una mujer ejerciendo el patriarcado, que es una patriarca en realidad. Es una mujer que es impositiva, violenta, represora, o sea, y yo dije, pues a esta le falta el cuerpo de hombre nada más, ¿verdad? O sea, entonces, sí entender que los procesos de polarización se dan por las generalizaciones. La generalización es algo necesario para entender a la realidad, pero cuando se exagera en la generalización, entonces estamos en procesos precisamente donde ya vamos a caer en el prejuicio, en la suposición, y entonces sí tenemos que empezar a ser un poquito más puntuales en quién, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Ni todos los hombres somos iguales, ni todas las mujeres son iguales. En realidad tenemos muchos aspectos también en común. Hay muchas categorías, emociones y comportamientos asignados culturalmente a un género, pero que en realidad esta es una falsedad histórica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la ternura hacia los hijos que culturalmente luego dicen que solo a las mujeres, ¿no? Y eso es falso totalmente. La mentira de que las mujeres no son fuertes, ¿verdad? Solamente porque les faltan un poquito de músculos que algunos de nosotros, ¿no? Pero cuando yo leo la historia y veo, por ejemplo, a mi tía abuela, yo no tuve abuelas, ambas murieron,
pero veo a mi tía abuela, una mujer de campo, esa mujer de campo era más fuerte que yo, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen que las mujeres débiles físicamente, yo me acuerdo que la señora se levantaba sus garrafas de leche y 30 kilos de queso y andaba por el monte y todo ese asunto, y yo a mis 16 añitos no le daba, o sea, se supondría que yo le tendría que haber dado lucha a la señora de 50 y tantos años, ¿verdad? Y entonces, todas esas fantasías en torno a las generalizaciones de que los hombres, de que las mujeres, este tema tan restrictivo del estereotipo de género, ¿verdad? O sea, de contemplar, pues es lo que polariza. Y el hecho de creer que soy superior por estar en un género o en otro. Esa es una autocomplacencia producto pues de la baja autoestima y que la baja autoestima se convierte en soberbia, se convierte en necesidad de someter al otro para yo sentirme un poquito arriba, ¿verdad? Para no sentirme tan abajo. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Pedro. Lalo, Merarit. Bueno, yo nada más me viene el principio de constelaciones familiares, que en constelaciones familiares uno de sus principios es una inclusión. Incluir al violador, al asesino, incluir a esta sombra que está en el sistema familiar. Y yo creo que la sociedad lo que necesitamos es comenzar a ver y ver con otros ojos a esto que hemos excluido. Poder entrar en un ambiente de inclusión, en un ambiente de aceptación, en estas polaridades, porque la polaridad es una amenaza que de una u otra manera lo que queremos es alejar. No es fácil porque esta amenaza social, psicológica ha hecho que pongamos redes, pero constelaciones familiares ha marcado esta línea de poder acercarnos con amor, con aceptación a esta sombra, a esta oscuridad. Entonces yo apuesto mucho a la inclusión desde una mirada más amorosa. Súper, gracias. En uno de los podcasts anteriores decíamos, mientras incluyas dando dignidad a la exclusión, está todo bien. Pero, ¿no? Es ese claro oscuro. También esa exclusión tuvo una función, ¿no? Entonces hay que comprenderla, hay que abrazarla, hay que atenderla, ¿no? Porque si no, ¿no? También la inclusión forzada, ¿no? Tampoco nos permite, ¿no? Darle un lugar a la dignidad. Merari. Ok. Ay, tengo muchas ideas, muchachos. Bueno, la primera es justo, y lo voy a conectar mucho con esto que mencionabas, Gabriel, porque me pareció hasta algo muy bonito, ¿no? A veces la exclusión es necesaria. Y en ese sentido, o sea, quiero decir la autoexclusión, la que no es impuesta, la que no es con una intención de lastimar o de someter, ¿no? Y por eso quería hablar de los espacios excluyentes, que han sido también una estrategia política para las mujeres, ¿no? De protección, de cuidado, de reflexión, de autorreflexión sobre su propia condición, no solo de género, sino las múltiples condiciones que nos atraviesan en diferentes contextos, ¿no? Un poco como también lo mencionaba Gabriel, desde los estudios feministas se ha dado mucha importancia en pensar al género intersectado con otros sistemas de poder que de alguna manera generan procesos de opresión en contextos específicos. Esto es como muy importante. No es lo mismo, no son las mismas violencias ni las mismas luchas las que tenemos las mujeres en contextos urbanos que los que se tienen en contextos rurales o las mujeres que tienen una condición étnica o una condición de raza distintas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que también pensar los procesos de exclusión en algunos momentos, como los espacios excluyentes. Pienso mucho, por ejemplo, los círculos de mujeres. O en los años 70, las mujeres, el feminismo utilizó como una metodología de reflexión muy, muy desde la corriente incluso marxista, ¿no? Que tenía que ver con la autoconciencia de clase, pero con la autoconciencia del género, que eran como los espacios de autoconciencia femenina o los espacios de autoconciencia entre mujeres. Y que han sido como muy importantes para poder después ver
estrategias o procesos para relacionarnos y comprender nuestras diferencias, ¿no? Esos me parece que son incluso sanadores, pues, y necesarios, ¿no? Y guión necesarios. Eso por un lado. Por otro lado, en efecto, pensaba en que no todas las feministas ni todas las mujeres que politizan su condición o que visibilizan sus violencias, pues odian a los hombres, ¿no? Esto es importante decirlo porque eso es un estereotipo que se ha construido alrededor de los movimientos feministas. Y es, las feminazis, ¿no? exacto, o sea, bueno, como si además los hiciéramos jabones. Creo que eso es como muy complicado porque a mí me parece, yo lo llamaría que son trampas del propio patriarcado para justo ponernos en encrucijadas y como para generar incluso resistencias por parte de las masculinidades a sus procesos de reflexión. Y entonces, claro, esto polariza y genera pugnas, genera violencia, y entonces ya no hay reflexión, no hay diálogo, se rompe el diálogo cuando hacemos estas generalizaciones. No significa que no haya mujeres que sí tengan, ¿no? Ciertos procesos individuales, psicológicos, de condición, de represión, de violencia, que hayan generado un cierto resentimiento hacia el género masculino y que reproduzcan esto. Pero también sucede con los hombres, pues, ¿no? Finalmente son los que se masturban enfrente de la chava o los que terminan cometiendo un feminicidio. O sea, ese es, como yo diría, la consecuencia del problema del sistema patriarcal, justamente, ¿no? Por eso recuerdo mucho que tuvimos esta plática y era como pensar en que si la mesa se llamaba feminismo, machismo, humanismo, yo dije, no, es que el feminismo no es lo mismo que el machismo. Podríamos hablar de embrismo, que tiene otras implicaciones, pero el feminismo como tal es un movimiento social que surge para romper al machismo, ¿no? O sea, para modificar y transformar un sistema que ha sido opresor, y justamente romper el machismo implica cambiar los procesos de masculinidad también, ¿no? En ese sentido, ya para terminar, pues nada más como decir que también no hay un solo feminismo, como ya lo comentaba Pedro, y esto me parece importante rescatarlo, porque como todo movimiento social, se alimenta a partir de los problemas sociales que acontecen a quienes están militando esta práctica política, ¿no? Entonces, el feminismo, por eso hay como en las historiadoras de los feminismos hablan de olas, hablan de momentos de los feminismos, y claro, no va a ser la misma lucha de las mujeres de los 70s que la que estamos viviendo las mujeres actualmente, y en contextos, por ejemplo, de Centroamérica o América Latina, no son los mismos que en contextos europeos ni en contextos anglos, ¿no? Entonces creo que esto es como importante ponerlo en la mesa, porque nuestros objetivos políticos de conciencia, y esto es muy importante, el feminismo habla mucho de la conciencia, ¿no? De la conciencia de nuestra condición social. Y esa conciencia y esa autorreflexión busca transformar nuestros espacios de acción para hacerlos habitables y hacerlos dignos para nosotras y para todas y todos. Es muy bonito, la doctora Ana Lau, que es una historiadora de los feminismos y es compañera mía de trabajo, en un texto ella dice, el feminismo es una lucha por la vida, muy contrario a lo que muchos pueden pensar, por la vida de todas y todos y todes, e incluso dice que hasta de los seres, ¿no? O sea, de los animales, de las plantas, y es muy bonita esta reflexión que ella hace sobre lo que el feminismo puede significar y los feminismos pueden significar. Gracias, Merarit. Yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo de mis amigas, hermanas y pacientes feministas. Y seguiré seguramente. Y seguiremos. Es muy fuerte, no sé si en todas las áreas, pero nosotros lo vivimos en las redes. Cuando poníamos imágenes de hombres, promoviendo el círculo de hombres, la sensibilidad en los hombres, juntémonos a hablar de lo que sentimos. Y una vez pusimos una foto de un hombre con una rosa en el pecho, los ojos cerrados, un pajarito en el hombro.
ya nos convertimos en gays, teníamos amigas feministas, estábamos destruyendo la masculinidad, todo era un club para tener relaciones sexuales, ¿no? Fue brutal, ¿no? Este proceso de los haters, ¿no? En las redes sociales. Y ahí sí está muy crudo eso, muy crudo. ¿no? Hay una oposición de bandos claramente diferenciados, ¿no? Y claro, creo que en las redes nos atrevemos porque no hay contacto físico, nadie conoce a nadie, entonces es un vomitadero libre y sin regulación, ¿no? Que nos permite ocultarnos detrás de la identidad falsa, pero es rudo, es bien rudo ese proceso y cómo se verifica ahí. ¿Cómo salimos, Lalo? ¿Cómo salimos? ¿Qué salidas tenemos a este proceso de polarización, de odiar y de rechazar, por ejemplo, al feminismo, desde, por ejemplo, el machismo? ¿Cómo salimos de ahí? Pues yo creo que para una muestra, un botón, estamos aquí 3 varones, ¿no? 3 varones que queremos crecer, que queremos tener una postura, que queremos, cada vez llegan más a terapia más hombres, ¿no? Es difícil que lleguen a terapia, que lleguen a los grupos, y creo que eso es una salida a la conciencia, y la conciencia en comunidad. Yo creo mucho en la comunidad, lo vemos en los grupos de círculos de hombres, cuando un hombre se abre, el otro se abre, cuando uno comparte, el otro comparte, se validan, se reconocen. Entonces la comunidad para mí es muy importante, una comunidad aceptante, que se puedan reconocer, validar. Y sobre todo, ¿cómo salimos? Pues yo creo en el modelaje de la masculinidad, la de Pedro, la tuya, Gabriel, y la mía. Estamos modelando un tipo de masculinidad diferente. A mí no me gusta hablar mucho de la masculinidad, me gusta vivirla, darle una experiencia, tratar a la otra, al otro o al otro desde mi masculinidad. Ser un modelaje diferente para otras generaciones, un modelaje donde yo pueda compartir mis sentimientos, donde yo pueda compartir la violencia que vivo, mis situaciones, donde no necesito estar compitiendo todo el tiempo, donde no necesito estar ganando una lucha de poder. Creo en este tipo de cambio, un cambio de una conciencia, pero vivida, con una experiencia concretamente, no solamente con el discurso, ¿no? Entonces creo en la comunidad, creo en la comunicación compasiva y creo en el modelaje, ¿no? Yo diría estos 3 factores. Maravilloso. Lalo, despídenos con una idea tesoro, una idea cierre, una idea así de tu corazón, de toda tu experiencia. Lalo tiene mucha experiencia en voluntariados, en trabajos con gente de la calle, con pobres. Estuvo muy cerquita del Hospital General de México, asistiendo a gente pobre y en situaciones bien difíciles. De tu corazón, Lalo, ¿qué nos regalas hoy? Sí, pues ahorita que hablas de los hospitales, a mí me conmovían estas mujeres, como mi madre y como muchas otras madres en los hospitales, que tienen una fuerza. Pero también algo que me conmovió, Silverio, me acuerdo, un hombre que dejó de su casa, su familia, para venir a cuidar a su hijo, semanas o meses en el hospital. Y ver cómo hay esa otra mirada de ser hombre, a mí me conmovió. Dejar su familia, su trabajo para venir a cuidar a sus hijos. Y cada vez hay más hombres que deciden cuidar a su hijo, y cada vez más hay hombres que deciden crecer, compartirse, ¿no? Entonces, yo voy con esa esperanza, la esperanza de este tipo de masculinidad. Gracias por estar acá. Merari, do Pedro, la última pregunta es vuestra última respuesta y su regalito desde el corazón. Bueno, me voy a animar. Yo pienso que un camino para la solución son estas pequeñas... Hay una autora entre los feminismos que habla de los actos micropolíticos, ¿no? Y estos son actos micropolíticos, son actos que parecen pequeños, pero que son muy grandes, ¿no? Que tienen que pareciera que no tienen efectos, pero tienen muchos efectos y que están vinculados con el diálogo, la conciencia de estas diferencias, ¿no? Como lo hemos venido hablando,
de que sí somos diferentes, ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales, ni todas las disidencias son iguales, ¿no? Y que estas diferencias nos invitan todo el tiempo a pensar en procesos de cuidado, autocuidado, autonomía y respeto. Creo que ese diálogo y propiciar esas conciencias dan la posibilidad de que todas y todos y todas tengamos vidas dignas, ¿no? Entonces, teniendo estos pequeños espacios, generando diálogo, generando procesos de reflexión, para poder después actuarlos, obviamente, ¿no? Yo me quedaría con esto. Gracias. Bien. Totalmente de acuerdo con ambos con la compañía del compañero, ¿verdad? Hacer un cambio implica primero reconocerlo en nosotros, tomar la conciencia plena de mi microviolencia, de mi violencia estructural, de cómo estoy condicionado por un sistema político hegemónico que me ha llevado a normalizar el maltrato, la violencia, de muchas maneras, ¿no? Entonces, el primer proceso es el proceso de internalización. El segundo proceso es ejercer ese proceso de reflexión hacia los otros, compartir la experiencia con otros desde nuestro nivel de poder o privilegio, ¿verdad? Yo soy un hombre privilegiado porque tengo acceso a un micrófono, ¿verdad? O sea, no toda la gente tiene acceso a un micrófono, no toda la gente puede decir lo que piensa y siente a más gente, ¿no? Entonces, reconocer ese privilegio como un privilegio y ejercerlo como un poder consciente, responsable, amoroso. Y ahí ese micrófono puede ser en mi consulta, puede ser en mi recámara, puede ser en la mesa del comedor, pero también puede ser en el partido político, también puede ser en la gran institución, en el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente, que es donde yo trabajo, ¿verdad? O sea, en cualquier espacio donde se me permita establecer esto con lo que yo quiero cerrar, ¿verdad? Es escucha, reflexiona, comprende, empatiza y actúa. Eso para mí sería la esencia de un proceso de cambio. Gracias. Qué placer haber compartido con ustedes. Gracias a los tres, a las tres. Gracias por este espacio. Fluyendo con la realidad, un viaje hacia la integración de los géneros. Queremos tender puentes, queremos seguir sembrando esperanzas, queremos seguir encendiendo corazones, queremos atrevernos a compartir, incluyendo nuestras diferencias. Queremos darle dignidad a nuestros movimientos internos, darle dignidad a la vida y aprender a cuidarla, adentro de la piel, fuera de la piel. Queremos hacer una transformación y estamos comprometidos con ella. Y por eso tenemos tantos regalos para darte. Gracias a los tres, gracias a las tres. Honrando todo eso de lo que estamos hechos, porque estamos hechos de hombres y mujeres y otras singularidades, diversidades. Somos mezcla, ¿no? Un abrazo. Seguimos. Chao. Hasta luego. Chao. Somos Medicina, el podcast de sanantes. Aquí, en esta comunidad, la tuya, queremos que sea tuya también. Aquí, donde nos interesa sanar, sanar juntos, sanar de raíz, sanar compartiendo, sanar construyendo, tendiendo puentes donde parece que no los hay. Tendiendo puentes entre realidades diferentes que necesitan conocerse, integrarse, sanarse mutuamente. Vente. Síguenos. Si te gustó, compártelo con quien quieras, expándelo, multiplícalo. Si te gustó, califícanos con 5 estrellas. Vámonos juntos al 6º encuentro de sanantes en Amecameca, del 10 al 13 de octubre en Iztac Multiversidad. Este año también es para ti. Si es tu viaje, acompáñanos.